Bienvenidos. Vamos a revisar ahora el tema de análisis de cables. Los cables, dentro del contexto del análisis estructural, son elementos estructurales. Son miembros que están formados de alambres de acero, pues alambres de acero de alta resistencia, que en su conjunto pueden formar elementos de gran capacidad para aportar cargas a tensión. Los cables están hechos solamente para cargar o para aportar tensiones. Aunque su conformación puede hacer que el elemento sea rígido o que tenga cierta rigidez a la flexión o al doblez, nosotros a un nivel macro lo vamos a considerar como elementos que se pueden doblar libremente, de manera tal que en los puntos donde pueden soportar, por ejemplo, cargas concentradas, pues esté formándose una articulación. Pero eso vamos a verlo más adelante. Aquí en las imágenes ustedes podrán observar que los cables tienen diversas aplicaciones. Los tenemos como elementos estructurales para sostener calzadas en puentes. Estamos viéndolo en los puentes colgantes. Aquí podemos ver a detalle esos elementos, las conexiones que pueden entre los elementos y la forma en cómo están conectados para formar estos elementos colgantes, ¿no? Sí, dichos de manera propia, de manera apropiada. También lo tenemos en aplicaciones de muros cortina. O sea, muros cortina se entiende como muros de cristal, en donde estos elementos forman la parte resistente del muro, de modo tal que pueda resistir cargas normales al plano de los cristales, como es el viento. Bien, como podrán ver en esta ilustración, pues tenemos aquí no solamente estos elementos principales que son los cables principales, sino también tenemos elementos secundarios que también son cables, y estos están formando una malla, y esta malla es la que resiste en realidad las cargas que son normales a su plano, que son las cargas inducidas por el viento. De otra manera, estos cristales no podrían sostenerse, se romperían. También tenemos la aplicación de los cables, por ejemplo, en el transporte, ¿no? Como puede suceder en los teleféricos. También lo tenemos en estructuras colgantes, ¿no? Aquí tenemos una techumbre colgante o techumbres colgantes, ¿no? Que son en donde podemos librar grandes claros y la estructura resulta ser muy ligera. Otra aplicación de los cables lo tenemos en las líneas de transmisión eléctrica. También los tenemos en sistemas de anclajes de sistemas submarinos. Miren, aquí me parece un poquito más amplio. Aquí tenemos como sistemas de anclajes de plataformas marinas. Y esto lo tenemos muchas veces en la explotación del petróleo en aguas profundas. Tenemos también, pues tenemos, como ustedes pueden observar, pues cables que están anclando estas estructuras. Y también lo tenemos en líneas de conducción. Puede ser gasoductos, oleoductos, agua, gas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí pues se construyen, bueno, se diseñan y se construyen una serie de estructuras, las cuales están basadas pues en cables. Y todos estos elementos están trabajando, todos estos elementos estructurales están trabajando a tensión. Y bueno, pues aquí estoy mostrando nuevamente cómo se estructuran esos cables, ¿no? Esos cables que se utilizan para estos fines y aplicaciones que vimos en las estructuras. Y pues bien, vamos a comenzar nuestro análisis de cables con cargas concentradas. Vamos a iniciar esta parte. Como ustedes pueden observar, los cables no son elementos completamente rectos, no son como una barra rígida. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando los cables están sometidos a los efectos de la gravedad, pues describen una curva debido a su peso propio. Eso, y también, no solamente al peso propio, sino también a cargas como es el viento o las corrientes, como sucede también aquí en las estructuras marinas. Podrán ver que los cables no son completamente, no son rectos, no. Siempre describen cierta curvatura. Sin embargo, si los cables soportan cargas concentradas y la magnitud de estas cargas concentradas es muy grande en relación al peso propio que pueda tener el cable, observamos que el efecto en la respuesta del cable, prácticamente la mayor parte va a ser inducida por las cargas concentradas. Aunque el peso pudiera estar actuando, pero su efecto es mucho menor y por lo tanto se puede despreciar. Entonces es cuando tenemos cables con cargas concentradas y el análisis del efecto de las cargas concentradas es suficiente para poder predecir en su mayor parte la respuesta de la estructura completa. No olvidemos una cosa. Bueno, el cable es flexible. Sin embargo, una vez que la estructura completa, ya sea compuesta por nada más de cables o componentes de cables y otros elementos, una vez que está construida, una vez que está erigida, pues la estructura en su conjunto es un cuerpo rígido. Y nosotros vamos a analizar dichas estructuras como un cuerpo rígido. Claro, los cables siempre deben estar a tensión. Si no ocurre eso, pues simplemente el cable no está trabajando. Simplemente es un elemento de fuerza cero, un elemento de fuerza nula. Algo que ocurrió, por ejemplo, cuando ustedes estuvieron revisando las armaduras. Aquí la restricción es todavía mayor, que los elementos solamente pueden trabajar a tensión, y si no trabajan a tensión, son elementos de fuerza nula o elementos de fuerza cero. Y bien, pues aquí tenemos entonces esta condición especial, que son los cables con cargas concentradas, que sí ocurren digamos, dentro del ambiente, ¿no? Del ambiente estructural. Como pueden observar, este tipo de estructuras están soportadas por apoyos fijos articulados, o sea, apoyos donde se permite el giro. ¿Sí estamos de acuerdo? No hay posibilidad de tomar momento porque no tiene sentido, porque el cable mismo no soporta flexión. Aunque debido a su conformación que está hecha con alambres de acero, podría tener una cierta resistencia a la flexión, pues ese tipo de resistencia pues se desprecia completamente. Se idealiza de esta manera, ¿no? Para poder simplificar los cálculos. Y además porque la transmisión de esos momentos flexionantes a través del cable son muy pequeños. La verdad no tiene sentido revisarlos, porque tampoco participan en la resistencia cuando se esté dimensionando un cable. No tienen prácticamente ninguna participación en el dimensionamiento de la sección transversal del cable cuando se esté calculando una resistencia. O más bien, se esté diseñando un cable para resistir una serie de cargas. Entonces prácticamente es la fuerza axial. Y como ustedes ya saben, el análisis estructural es para determinar la demanda que tienen las cargas sobre los miembros estructurales. Por eso nosotros en los videos anteriores aprendimos a cómo analizar los elementos mecánicos. Aquí vamos a obtener un elemento mecánico, pero solamente vamos a obtener la tensión. Ese es el elemento mecánico, esa es la fuerza interna. Y como ustedes saben, las fuerzas internas varían a lo largo de la estructura. Varían en diferentes puntos de la estructura. Y una de las cosas importantes es determinar dónde suceden
donde suceden las mayores demandas, donde suceden las mayores cargas, para tomarlas en cuenta más adelante en el dimensionamiento de los elementos estructurales. Entonces, el cable es otro elemento estructural que debe dimensionarse. Y bueno, comenzaremos nuestro análisis modelando estas estructuras. Y el primer paso son los diagramas de cuerpo libre. Aquí, como podrán observar, pues tenemos el cable y tenemos una serie de cargas que están aplicadas en diferentes puntos. Como les comentaba con anterioridad, cada punto donde está aplicada cada una de las cargas concentradas es una articulación. ¿Por qué? Porque el cable no tiene ninguna resistencia a la flexión. Entonces aquí nosotros tenemos articulaciones automáticas. Si nosotros movemos la carga concentrada a otro punto, pues en ese punto se va a formar una articulación. Entonces nosotros podemos sacar la suma de momentos sobre cada una de las articulaciones. En esta parte del cuerpo libre, pues tenemos no solamente las cargas concentradas, sino también tenemos las reacciones sobre los apoyos. Como había comentado anteriormente, pues solamente podemos insertar apoyos fijos articulados. No podemos insertar apoyos fijos deslizables, porque inmediatamente la estructura sería inestable. Recuerden que el cable no es un elemento rígido. ¿Estamos de acuerdo con eso? No es una barra. Si nosotros insertamos un apoyo deslizable, inmediatamente la estructura colapsaría. Entonces, esta conformación del cable sostenido por dos apoyos fijos articulados es una estructura isostática. Ustedes se preguntarán cómo, porque tenemos nosotros cuatro incógnitas y nada más tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Aquí las condiciones de equilibrio, observarán, pues solo tenemos 3. Esto es un cuerpo rígido. Una vez que establecemos ya la configuración final, pues obviamente estas cargas están sosteniendo cargas que son estáticas, o sea que no se mueven, ni tampoco varían con el tiempo, o varían muy poco con el tiempo. Entonces tenemos una estructura estática y tenemos una estructura isostática. Entonces se preguntarán, ¿dónde tenemos una condición adicional? Pues la tenemos en las articulaciones. Si nosotros conocemos la posición de una de las articulaciones o la posición del punto donde se está aplicando una de las cargas concentradas, pues es posible plantear una cuarta condición, así como lo hicimos con los elementos de marcos planos, ¿se acuerdan? Si tenemos marcos de 3 articulaciones, la articulación interna pues nos posibilitaba sacar una parte del cuerpo rígido, o sea, dividir el cuerpo rígido completo de toda la estructura en 2 cuerpos rígidos, donde en la articulación, la suma de los momentos sabíamos que nosotros valía 0. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos articulaciones. Si nosotros con que conozcamos una de las posiciones es más que suficiente. Entonces, uno de los requisitos para poder resolver este tipo de cables, este tipo de estructuras con cargas concentradas, es que aparte de conocer la posición horizontal donde se están aplicando cada una de las cargas, al menos una de las posiciones verticales de la aplicación de las cargas pues debe ser conocida. Esto se logra pues mediante un levantamiento. Si tenemos una estructura existente, pues se hace el levantamiento de la estructura, se localiza la longitud a la cual están aplicadas cada una de las cargas, y con que conozcamos una de las posiciones verticales con relación a cualquiera, ya sea uno de los apoyos, el apoyo A, el extremo opuesto,
no importa, con respecto a cualquiera de los apoyos, con eso tendremos más que suficiente para poder establecer la cuarta condición de equilibrio y con ello obtener una estructura isostática. Vamos a resolver ahora un ejemplo. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Estamos utilizando el mismo diagrama de cuerpo libre que mostré anteriormente. Y bueno, aquí tenemos analiza la estructura de cable con cargas concentradas. Determine las reacciones en los apoyos. Bueno, aquí y aquí. La pendiente máxima. La tensión máxima. Las cotas, ¿no? La posición horizontal con respecto a A, Y1 y Y3, porque ya tenemos como dato Y2, ¿no? Y la componente horizontal de la tensión, en C1, C2 y C3. Bien, pues planteamos nuestras condiciones de equilibrio. Vamos a sacar la suma de momentos en B. Vamos a hacerlo de esta manera. Finalmente, bueno, ya tenemos todas las fuerzas. Esto lo igualamos con 0. Suma de fuerza en X. Menos AX. Y suma de fuerza en Y. Menos P2 menos P3 más AY más BY. Y esto va a ser igual a 0. Perfecto, ya tenemos ahorita ya nuestras tres ecuaciones, pero tenemos 4 incógnitas. Pero como saben, nosotros tenemos el dato de la ubicación de la carga P2 con Y2, ¿no? Aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero recordemos que en los puntos donde está aplicando las cargas, pues prácticamente tenemos una articulación, ¿verdad? Entonces podemos sacar la suma de momentos aquí. Tenemos la suma de momentos en C2 y completamos, ¿no? X2 menos X1. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos nosotros esta distancia. ¿Estamos de acuerdo? Más por Y2 menos por X2, ¿verdad? Menos AY por X2. Y esto va a ser igual a 0. Y bueno, como sucede en todos los problemas donde los apoyos están a desnivel, pues tenemos que resolver el sistema simultáneo de ecuaciones. Bueno, miren, aquí tenía un error. Había puesto un signo negativo aquí y no es cierto. Tiene que ser positivo.
Entonces aquí ya corregí esta parte de la ecuación y bueno, vamos a sacar los resultados. Y aquí lo tenemos. Vamos a remarcarlos. Y ahí tenemos las reacciones en los apoyos. Aquí, como pueden observar, AX y BX tienen la misma magnitud. Y es lógico esto porque, como ustedes observarán, no interviene ninguna componente horizontal de las cargas. Todas las cargas aquí son verticales. Entonces, aquí, tal como lo planteamos en la ecuación de equilibrio, inmediatamente observamos esta condición, que AX es igual a BX. Bien, vamos a ocuparnos de los siguientes incisos. Tenemos el inciso B, que se refiere al cálculo de la pendiente máxima. Y nosotros sabemos que la pendiente máxima del cable está sobre los tramos cercanos a los apoyos. Vamos a revisar a ver si eso es cierto. Si aquí nosotros, por ejemplo, sacamos el ángulo con el que llegamos al nudo A, tenemos entonces teta A tenemos que teta A debe ser igual al arco tangente de quién, pues sería de Y1, ¿no? En este caso, como lo estamos observando aquí en este diagrama que tenemos aquí, Y1 y X1. Entonces vamos a escribir Y1 entre X1. Pero aquí tenemos un problema. No sabemos las ubicaciones ni de Y1, ni de Y2, ni de Y3. Bueno, miren, lo que vamos a hacer es que vamos a adelantarnos un poquito al inciso D, donde nos piden localizar las cotas Y1, Y2, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, vamos a verlo con este diagrama de cuerpo libre. Vamos a pintarlo aquí. Y bueno, tenemos aquí un cable donde tenemos pues varias cargas que están aplicadas a lo largo del claro. Entonces, bueno, con esto podemos plantear la ubicación del punto CN y obtener la cota YN. Miren, como nosotros ya conocemos los valores de X y AY, al plantear, por ejemplo, el equilibrio en el punto CN, pues lo que va a quedar como incógnita sería YN, ¿no? Y bien, para esto vamos a plantear pues nuestra condición de equilibrio. Bueno, aquí lo tenemos, la suma de los momentos. Tenemos entonces que tenemos AX por el brazo de palanca YN, ¿no? Que es nuestra incógnita. Menos AY por XN, que es un dato conocido, claro está. Nosotros vamos a tener información de la ubicación horizontal donde se encuentran las cargas, aplicadas las cargas, claro. Y lo que nos falta ahora es incluir los momentos de las fuerzas que están hacia la izquierda del punto donde nosotros estamos planteando la suma de los momentos. Entonces, vamos a ponerlo como una sumatoria. Todo nos va a dar positivo más la sumatoria de PI por el brazo de palanca que corresponde a cada PI, el cual lo vamos a tener con la diferencia de XN menos XI. Y esto finalmente va a ser igual a 0. Si despejamos nuestra incógnita, que es la ubicación de la carga CN en el punto CN, esto va a ser igual queda de esta manera. Entre
Y de esta manera podemos, y digamos con esta expresión, y aquí tenemos un poquito más de orden. Tenemos esta expresión. Entonces, si planteamos la suma de momentos en el punto sobre cada una de las cargas, podemos nosotros despejar eh, la ubicación vertical de cada una de ellas. Bien, entonces lo que nosotros requerimos pues es encontrar el valor de Y1, ¿verdad? Y para eso pues vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre, donde aparece la carga C1 en el punto C1, la carga P1. Y aquí tenemos nosotros el diagrama de cuerpo libre para el punto C1. Y entonces pues vamos a sacar la suma de momentos pues aquí, en este punto, ¿no? Entonces, planteamos, tenemos que es AX positivo por Y1, que es nuestra incógnita, menos AY por X1. Recordemos que X1 ya lo conocemos, ¿no? Son los datos que ya tenemos de la geometría de esta estructura, que es a base de cable. Ahí está. Y bueno, no tenemos ninguna otra fuerza involucrada. Ustedes saben que P no produce momento. Entonces, porque estamos sacando momento en ese mismo punto. Entonces, esto es igual a 0. Y lo que hacemos es simplemente despejar el valor de Y1. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a calcular las demás ubicaciones. Me refiero a Y2 y a Y3 para comparar los ángulos en el que se modifica el cable, ¿no? Para verificar que efectivamente la pendiente mayor la tenemos cerca del apoyo A. Y aquí tenemos nuestro diagrama del cuerpo libre correspondiente. Y pues volvemos a plantear el equilibrio como la ocasión anterior. Tenemos vamos a poner a P1 por X2 menos X1. Y ahí tenemos la otra ubicación. Vamos a obtener el siguiente. Nos estamos adelantando al otro inciso, pero bueno, no importa. Vamos a poner el valor inicial de Y3. Y vamos a sacar la suma de momentos C3. Bien, vamos a usar la expresión de acá arriba. Y pues nada más vamos a complementar los términos que faltan. Aquí vamos a ver. Este es el término que va a cambiar. Este también. Nada más tomen en cuenta que cuando nosotros estamos realizando estas operaciones, tal como están viendo aquí, que es la suma de los momentos, estos brazos de palanca, X3, Y3, X2, Y2, etcétera, etcétera, depende mucho de cómo estén colocadas las cotas. Aquí, como pueden observar,
todas están partiendo de un origen, ¿no? O de una sola referencia. Estamos partiendo de x1, x2, x3 y como ven, pues todas son acumulativas. Lo mismo está pasando con y1, y2 y y3. Así que nada más observen esto, si esto que puede estar sucediendo, digo, para que no vayan a cometer errores de que, pues que el profesor lo hizo, si es AX por Y2, luego por Y3 y así sucesivamente. Y si las cotas nada más fueron puestas en forma parcial entre cada uno de los puntos donde se aplican las cargas, pues se tendría que realizar la suma. X1 más X2 más X3, etcétera, etcétera. No como ahorita que aparecen ya de forma acumulada, pues ya aparecen en forma directa aquí ya en nuestro croquis. Muy bien, ¿en qué estábamos? Bueno, ya modificamos a X, que está con el nuevo brazo de palanca, ajá, que ahora es Y3. Y tenemos a Y por su brazo de palanca respectivo, que es X3, que es lo que nosotros estamos poniendo aquí en la ecuación. Muy bien. Ahora nos falta incluir P2. P1, aquí tendremos que poner X3 menos X1, ¿correcto? Porque en este punto estamos tomando la referencia, estamos sacando el brazo de palanca que hay de aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es X3 menos X1? Por eso les comento, pongan mucha atención respecto a estas cotas, cómo se están colocando y cómo ustedes la van a manejar. Entonces, momento positivo. Ahora, nos falta más P2 por el brazo de palanca respectivo. X3 menos X2. Ya está. Y aquí vamos a resolverlo para Y3. $33. Bueno, ya teniendo estos resultados, pues vamos a proceder a calcular las pendientes de cada tramo y compararlas. Bien, vamos a poner aquí nuestro diagrama de cuerpo libre. Y bueno, ya con los datos que ya tenemos, nosotros ya podemos trazar las pendientes, nada más ir formando nuestros triángulos, ¿verdad? Aquí está un triángulo, ¿estamos de acuerdo? Ahí lo tenemos. Ya tenemos que es Y1 entre X1, ¿no? Entonces con eso ya sabemos cuál es la pendiente o bien el ángulo en el apoyo A. Tenemos entonces θ A igual arco tangente de Y1 entre X1. Vamos a darle valor así con unidades de ángulos porque nos está dando en radianes, ¿no? Ahí tenemos un primer resultado. Ahora bien, vamos a investigar cuál es la pendiente del siguiente tramo, ¿no? Aquí tenemos nuestro triángulo, si lo alcanzan a ver. Pues tendremos que sacar la diferencia de Y2 a Y1 para obtener este cateto y sacar la diferencia entre X2 y X1 para obtener este cateto del triángulo. Entonces, esa expresión pues ya la tenemos aquí. 14.905 grados. Vamos a hacer la otra. Déjame borrar esta parte. Vamos a hacer la otra. Aquí tenemos otro triángulo, aunque sea muy casi plano, ¿no? Tenemos muy pequeño. Y tenemos que hacer lo mismo, pero ahora Y3 menos Y2 y etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es la expresión que nosotros tenemos. Lo estamos llamando θ C2. Aquí, como ustedes pueden observar, pues la pendiente del cable va disminuyendo conforme nos vamos alejando de los apoyos.
a obtener la otra. Ya saben nuevamente. Aquí la tenemos. Tenemos que ser y3 menos d, ¿verdad? Para obtener que nos dé este cateto. Y a L le restamos x3. Y aquí nosotros tenemos la expresión correspondiente. Como ven, nuevamente aquí, como lo estamos acercando a un apoyo, aquí como ven, pues está aumentando inmediatamente el ángulo. Entonces, la pendiente máxima, pues es teta A, ¿verdad? Pero lo voy a poner aquí con una función que es teta A, coma, y tenemos que la pendiente máxima es teta A, ¿no? Y ya lo tenemos. 26.448 grados. Ahora lo que nos resta es investigar cuál es la tensión máxima, ¿no? Y vamos a aprovechar uno de los diagramas de cuerpo libre, donde pues tenemos pues cualquier tramo del cable, ¿no? Si nosotros establecemos el equilibrio haciendo la suma de fuerzas o estableciendo la suma de fuerzas horizontales, así tal como ven, pues tenemos que es menos AX más la proyección horizontal de la tensión en el cable. O sea, esto. Menos AX y T coseno de teta, ¿no? ¿Qué teta va a ser? Pues va a ser la inclinación, más bien o la pendiente, que va a tener alguno de los tramos de cable donde nosotros hayamos realizado el corte. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere el ángulo teta. Ahora bien, si realizamos nosotros el despeje, tenemos nosotros ahora que la tensión del cable la podemos obtener con esta expresión. Aquí hay una parte interesante que hay que revisar, que la componente horizontal del cable a todo lo largo del cable siempre va a ser constante. Me estamos refiriendo a la componente horizontal, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La componente horizontal siempre va a ser igual va a ser constante, entonces va a ser igual ya sea a AX o BX. Recordemos, cuando nosotros realizamos los cálculos iniciales del cálculo de reacciones en los apoyos, nosotros determinamos que AX siempre va a ser igual a la proyección horizontal del apoyo opuesto. Y eso va a ser siempre igual a la proyección horizontal de la tensión en el cable. Entonces, vamos a observar. ¿Dónde puede ocurrir la tensión máxima en el cable? Pues es muy fácil aquí observar esto. Pues es inversamente proporcional al coseno de teta. Recordemos nuevamente que teta va a ser la pendiente de cualquiera de los tramos que nosotros elijamos del cable. Entonces, mientras mayor sea la pendiente, mayor va a ser la tensión en el cable. Y aquí, si nosotros revisamos en los resultados que obtuvimos anteriormente para el cálculo de los ángulos en cada tramo,
¿Estamos de acuerdo? Ahí los tenemos. Son estos. Podemos observar que la tensión máxima la vamos a obtener donde exista la pendiente máxima. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si nosotros revisamos, por ejemplo, cómo se comporta la gráfica del coseno, aquí lo tenemos. Vamos a acotarlo a 90 grados y ahí podemos observar. ¿Qué nos puede decir aquí la función del coseno? Como pueden ver, que la tensión va a ser, la tensión en el cable va a ser igual a la relación horizontal. ¿Dónde? Pues donde el cable sea completamente horizontal, es decir, a los 0 grados. Cuando el θ sea 0 grados. Y tal como se los mencioné anteriormente, pues nosotros vamos, el comportamiento, mientras la pendiente, el comportamiento va a ser decreciente del coseno, cuanto mayor sea la pendiente que nosotros tengamos en los cables, ¿no? En los tramos de cable. Y esto es una ley en todos los cables, no importa que sean cables con cargas concentradas, que sean cables parabólicos o que veamos la catenaria. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues aquí nada más nos resta, pues nada más escribir que la tensión máxima va a ser igual a X, y aquí nada más sustituimos que sea el coseno de θ. Y esa es la tensión máxima que vamos a tener en nuestro cable. Y siempre va a ser del lado del apoyo donde tengamos la mayor pendiente. Y esto, como les comentaba, puede ocurrir tanto en cables que tengan cargas concentradas o que estén soportando cargas distribuidas. O sea, llamémoslos a los demás, a los cables de cargas distribuidas que vamos a ver en la siguiente sesión, pues son cables parabólicos. Y les adelanto también la catenaria, porque todos son ese tipo de cables que están soportando cargas distribuidas. Entonces, como les comentaba, pues vamos a tener siempre la tensión máxima donde exista la mayor pendiente del cable. Y eso ocurre en algunos de los dos apoyos. Si los apoyos, por ejemplo, si estamos hablando de una carga uniformemente distribuida y el cable, los apoyos del cable están al mismo nivel, entonces vamos a tener que las tensiones máximas van a ser iguales en ambos extremos, dado que la pendiente que va a llegar, la pendiente del cable que llega a cada uno de esos apoyos son iguales, pero no va a ser así cuando hablemos, por ejemplo, de cables con apoyos que estén a desnivel. Y también lo demostramos aquí estamos a desnivel. También pasa así, nada más que en forma un poquito más burda. Estamos hablando con cables con cargas concentradas. Y bueno, ya para comprobar lo que les estoy comentando, vamos a evaluar si quieren la tensión entre cada uno de los diferentes tramos del cable. Pues como verán, pues ya θ, donde aparece la pendiente máxima. Ahora, tomen en cuenta lo que estoy comentando. Pendiente, no el valor de coseno, sino la pendiente. Aquí nuevamente, aquí la gráfica como estamos observando, mientras mayor es la pendiente, menor es el valor del coseno de θ, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decreciente. Tomen en cuenta eso, es valor de la pendiente. Bien. Entonces, tomando la siguiente, pues aquí encontramos una pendiente menor, y por lo tanto tenemos una tensión menor, pendiente. En el siguiente tramo tenemos todavía menor pendiente, y por último la tensión en el apoyo B pues vuelve a crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí creció
la pendiente, ¿no? Ahí aumentó la pendiente. Y atendiendo el último, digamos, el último inciso, vamos a ponerlo acá, la componente horizontal de la tensión C1, C2 y T3. Ya habíamos demostrado que la componente horizontal es constante a todo lo largo, pero vamos a comprobarlo. Miren, nosotros tenemos que la AX es igual, ahí está evaluada, y esto va a ser igual a BX, ¿no? Vamos a ponerlo aquí al lado. Ahí lo tenemos. Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, la primera, que simplemente sería la componente horizontal de la tensión en A. ¿Lo observan? Tenemos 531, tenemos 531. Vamos a poner la misma constante T, la T horizontal, y vamos a evaluar la tensión que nosotros calculamos acá arriba. Ajá, por el coseno, ¿no? Y aquí nos está dando las expresiones, ¿no? Y así sucesivamente. Podemos hacerlo para todos los tramos. Y vamos a hacerlo por último con este. Ya lo tenemos. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a pasarnos a la siguiente sesión.